Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Celestin de Recetas. Hoy vamos a preparar unos tacos de camarón y pescado rebozados estilo Ensenada. Esta es una receta súper rápida, fácil, práctica y de lujo. Así que acompáñame y te muestro los ingredientes. Aquí yo tengo 2 filetes de pescado blanco. En este caso tengo tilapia, pero puede ser cazón o cualquier otro pescado blanco que tengas en tu nevera. Vamos a cortarlo en tiras grandes. Secamos muy bien nuestras tiras de pescado para quitar todo el exceso de humedad o agua. Ahora vamos a salpimentar, un poco de sal y un poco de pimienta. Amigos, estos filetes de pescado estaban bien gorditos, así que miren el tamaño como quedaron. Más o menos del mismo grosor para que se cocinen al mismo tiempo. Reservamos nuestras tiritas de pescado. Y ahora vamos a arreglar nuestros camarones. Yo aquí tengo camarones jumbo, sin cabeza. Es medio kilo de camarones. Como ven, tienen la cáscara, así que se la vamos a quitar. Y también, como pueden ver, ya están limpios, ya no tienen la vena digestiva. Los vamos a llevar a enjuagar al chorro de agua fría. Los vamos a secar muy bien, de igual manera que el pescado. De este modo se les pegará muy bien la harina y el rebozado. Ahora salpimentamos muy bien nuestros camarones. Listo, ahora sí vamos a hacer nuestro rebozado. Para el rebozado vamos a necesitar 2 tazas de harina común, 2 cucharadas de royal o polvo para hornear, una cucharadita de ajo en polvo, media cucharadita de cebolla en polvo, sal y pimienta al gusto. Ahora vamos a mezclar muy bien para airear y evitar grumos. Amigos, el polvo para hornear o royal contiene fécula de maíz y bicarbonato de sodio, que junto con las burbujas de la cerveza fría hará que el rebozado esté súper esponjosito, suave por dentro, crujiente por fuera. Perfecto, amigos. Ahora vamos a agregar un huevo para ligar muy bien la mezcla. Y también vamos a agregar una cerveza bien fría para que la masa quede súper ligera y sin grumos. Agrégala de poco en poco. La cerveza también se puede sustituir por agua carbonatada bien fría o bien agua normal. Revolvemos solamente para integrar y agregamos el resto de la cerveza. Amigos, a esta mezcla también le puedes agregar un poco de mostaza, páprica, jengibre en polvo, orégano u otras hierbas secas, sazonador Maggi, salsa de soya. Bueno, hay un montón de inventos. Pero amigos, yo hice la tarea y me puse a experimentar con un montón de mezclas, utilizando esta mezcla como base, y definitivamente llegamos a la conclusión que sabe riquísima así nada más. Sabe muchísimo mejor que agregarle un montón de cosas más. Así que eso es decisión de gustos y de ustedes, amigos. Miren, esta es la consistencia que debe tener nuestra masa. Así como la harina para hot cakes, la mezcla para hot cake o para pancakes. Exactamente igual. Vamos a agregar harina, todo uso normal, y vamos a enharinar muy bien las tiras de pescado ya sazonadas y bien secas para que la harina se pegue muy bien. Listo, las sacudimos muy bien y las reservamos. O bien las puedes ir metiendo en el rebozado y directamente a la freidora. Ahora los camarones. También los vamos a enharinar. Para esto era el extra de harina que les puse en la foto, para enharinar muy bien y que el rebozado pegue súper bien y queden bien gorditos de rebozado. Los sacudimos bien para quitar todo el exceso de harina y los vamos a reservar aquí, solo unos segundos. Amigos, en un sartén hondo y ya caliente agregamos aceite vegetal de tu preferencia que aguante altas temperaturas, o sea que no se oxide fácilmente.
Puedes utilizar aceite de cacahuate, de cártamo, de girasol, de aguacate, de canola. Sabremos que el aceite está en su punto perfecto cuando le agreguemos un poquito de la mezcla y esta suba inmediatamente. Ahora sí, empapamos muy bien los camarones. Vamos a empezar con los camarones y directo a fritura profunda. Hacemos así para que no se vayan al fondo y queden bien esponjaditos. Vamos a agregar todos los demás de uno en uno. Estos camarones están súper grandes, así que van a tardar 3 minutos. Y vamos dando vuelta. Tres minutos después vamos sacando los camarones. Si su aceite está muy caliente, enseguida se van a poner muy doraditos y obviamente el camarón por dentro va a quedar crudo. Así que tengan mucho cuidado de estos camarones jumbo, dejarlos exactamente 3 minutos. Vamos quitando todo este exceso de masa para que el aceite no se amargue. Esto también está buenísimo, ¿eh? Así que también lo voy a poner en el papel absorbente. Yo normalmente mantengo el fuego a medio, pero todo depende de su estufa también. Miren qué hermosos, amigos. Miren qué preciosos. Miren. Están súper crujientes. Agregamos la segunda tanda. Recuerden que como los camarones están fríos, van a bajar la temperatura del aceite. No, bueno, amigos, se ven deliciosos. Ahorita ya le bajé un poco más el fuego. Y así vamos a estar regulando el fuego para que los camarones estén 3 minutos aquí, queden bien cocinaditos por dentro. Y con este colorcito caramelo súper rico. Que no se nos vaya a quemar el rebozado. Miren qué hermosos y esponjaditos están, amigos. Súper crujientes. El tiempo de cocción va a variar mucho en el tamaño de los camarones. Los escurrimos muy bien y los vamos a poner en papel absorbente. Ahora vamos a continuar con el pescado. Aquí tengo las tiritas de pescado. Las rebozamos muy bien y van a la fritura profunda. Y así hacemos con todos. Enseguida los volteamos para que se esponjen de igual manera de los dos lados. Y ya que estén bien doraditos, ahora sí los retiramos y los ponemos en papel absorbente. Amigos, miren qué hermosos camarones y súper crujientes. Miren. Miren qué porosita queda la masa, súper ligera, bien cubierto, bien gordito el camarón. No, hombre, están deliciosos. De hecho, ahorita le voy a dar una mordidota. Ya me urge hacerme mi taquito. Miren, aquí tengo mi salsita de mayopotle. Ay, no, le vamos a poner un poquito. No, bueno, amigos. Provechito. Ahora a prepararnos nuestros tacos con tortillas recién hechecitas. Le ponemos estos camaroncitos recién hechos, ahorita que están súper crujientes. Acá tenemos uno de pescado. Y amigos, serán 2 de camarón. Y amigos, ¿qué sería de estos tacos estilo Ensenada sin sus salsitas y complementos que por cierto ya están en el canal? Le vamos a poner un poquito de col y pico de gallo. También tengo cebollita curtida. Le agregamos un poquito. No, bueno, amigos.
un poquito de nuestra salsa macha, unas gotitas, que somos bien valientes, y un poquito de nuestra mayonesa con chipotle, de este dip delicioso. Esta sabrosura. Muy bueno. También voy a probar este de pescado. Un poquito de repollo. Esto está espectacular. De otro planeta, amigos, de otro planeta. Súper rico. Me faltó mi salsa macha. Amigos, yo siempre le pongo salsa macha. Me encanta. Y un poquito de repollo. Ay, el repollo a mí me encanta, amigos. Súper rico. Amigos, no me envidien. Háganlos. ¿Escuchan lo crujiente? Bueno, amigos, pues muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí en un video más. No olviden suscribirse, darle like y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis videos. Adiós. Amigos, y si les queda un poquito de rebozado, les recomiendo ampliamente cortar unas verduritas, en especial espárragos, que son mis favoritas. Las enharinan de igual manera que el pescado y los camarones. Y en este rebozado remanente que quedó, las cubren por completo. O incluso pueden aligerar un poquito la mezcla y después agregarle panko. No, bueno, amigos. Pero bueno, hoy no nos vamos a complicar mucho. Así ya bien rebozadas, van a fritura profunda.